Buenos días. Sí. Cuando me digan los cámaras. ¿Vale? ¿Sí? Buenos días a todas y a todos. Gracias por acudir a la convocatoria de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura. Me acompañan la Secretaria General de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo y el director de Instituciones de la Territorial Extremadura Castilla-La Mancha, don José Luis Caso Silveiro, de CaixaBank. Dos temas para la conferencia de prensa de hoy. El primero, eliminación de cláusulas suelo para viviendas protegidas, que es lo que acabamos de firmar en este momento, y posteriormente pasaré a informarles de otro tema, que será el aumento del parque residencial público destinado al alquiler social y asequible. Con respecto a la firma del convenio, en el año 2006 se firmó un acuerdo entre CaixaBank y la Junta de Extremadura para la financiación de las viviendas protegidas acogidas al Plan Especial de Vivienda. Ese fue el acuerdo que se firma en el año 2006. Este convenio continúa surtiendo efecto, este convenio de financiación, puesto que los préstamos contratados con cargo a ese convenio tienen un plazo de amortización de 30 años. De ahí que un convenio que se firma en el año 2006 todavía tenga vigencia, por cuanto esos préstamos hipotecarios que se contratan en ese momento pues tienen un plazo de amortización, como digo, en algún caso de 30 años. Es cierto que los préstamos hipotecarios que se realizaron tanto por promotores como por propietarios de viviendas estaban sujetos entonces a intereses variables con revisión anual, pero en todo caso el tipo de interés nominal anual revisado no sería nunca superior a un 8%, por lo tanto tenía cláusula techo, ni inferior al 3%, por lo tanto tenía cláusula suelo. Y saben que lo que firmamos hoy, por lo tanto, es una cuestión de justicia por ambas entidades. Una cuestión de justicia, ya que la cláusula suelo la eliminamos, el interés mínimo a pagar en la cuota de la hipoteca, que estaba situado en el 3%, lo eliminamos. Y saben que es de justicia, y digo que es de justicia, ya que el Tribunal Supremo declaró ilegal en mayo de 2013 y esta sentencia ha sido ratificada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en julio del año 2016. Se recoge además en el convenio la compensación económica por razones de retroactividad, si es que la hubiese, en la eliminación de la cláusula suelo, tal y como se recoge en la sentencia que ratifica el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2016. Y es, por tanto, por lo que digo, que es un convenio que viene a poner orden, que viene a poner justicia en algo que en el 2006 se firmó y que era legal, y ahora pues tenemos que firmar un convenio modificando y posibilitándole el deseo que tiene CaixaBank de la eliminación de esa cláusula suelo a los préstamos hipotecarios que se contrataron con cargo a ese convenio del año 2006 y que estaban sujetas a esta cláusula suelo. Poco más que informar con respecto a la firma del convenio que hemos hecho en estos momentos. ¿Pasamos a informar del segundo tema? Sí. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias. Nos esperamos porque quería comentarle una cosa. Vale. Pasamos al segundo punto de la rueda de prensa del día de hoy, que es el aumento del parque residencial público de viviendas destinadas al alquiler social y al alquiler asequible. Miren, saben el compromiso de la Junta de Extremadura por ordenar y por ampliar el parque residencial público de Extremadura. Para ello, desde que llegamos al Gobierno de la Junta de Extremadura, hemos tomado 3 iniciativas de calado que hemos puesto en marcha para ordenar y aumentar el parque
Residencial Público de Extremadura. Primera medida que hemos puesto en marcha, y ya informé sobre ello, el Observatorio de la Vivienda, que nos va a permitir conocer el estado de las viviendas y aquellas viviendas que están desocupadas, que nos va a permitir rescatarlas y ponerlas a disposición de las familias que necesitan acceder a una vivienda en régimen de alquiler social o alquiler asequible. Segunda cuestión, medida de calado que estamos poniendo en marcha: la futura Ley de Emergencia Social de la Vivienda. Y la tercera medida que hemos puesto en marcha y de la que quiero informar con más amplitud en esta convocatoria de prensa, que es la compra de vivienda por parte de la Junta de Extremadura para ponerla a disposición del alquiler social o asequible. Tres acciones, como decía, que nos van a permitir que no haya gente sin casas y casas sin gente. Y ese es el objetivo de las tres medidas que les comentaba: Observatorio de la Vivienda, Ley de Emergencia Social de la Vivienda y compra de vivienda por parte de la Junta de Extremadura. He de insistir en que Extremadura tiene el parque residencial público más grande de España si lo ponemos en relación al número de habitantes. De hecho, tenemos 13.969 viviendas en el parque residencial público, y el Observatorio de la Vivienda nos va a permitir conocer las viviendas que pueden ser ofrecidas, de esas 13.969, que pueden ser ofrecidas a nuevos inquilinos. De esta forma estamos recuperando el parque público de viviendas. La Ley de Emergencia Social de la Vivienda nos va a permitir obligar a los bancos, obligar a las entidades financieras, a sus filiales inmobiliarias y a las sociedades de activos como la Sareb a poner las viviendas vacías al servicio de la sociedad, ya que de lo contrario lo que se prevé en la Ley de Emergencia Social de la Vivienda es la sanción por tener viviendas vacías y la posibilidad de hacer uso del usufructo de esas viviendas llegado el momento. Pero en la Junta de Extremadura estamos comprometidos con aquellas personas que por su situación socioeconómica tienen dificultades para poder acceder a una vivienda, salvo que lo hagan en régimen de alquiler social o alquiler asequible. Y en aras a dar una respuesta rápida a esta necesidad, hemos optado por la compra de vivienda vacía que existe en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Compra de vivienda vacía a un precio más barato que si acometiésemos la construcción de esas viviendas. Y así vamos a incrementar el número de viviendas para ofrecerlas a este alquiler social. Invertiremos más de 2,5 millones de euros, que nos permitirá incrementar el parque público de viviendas en 51 viviendas en los próximos meses para ocupación inmediata, puesto que todas ellas tienen su cédula de habitabilidad en vigor. La compra de vivienda frente a la obra nueva permite, en primer lugar, optimizar los recursos, puesto que nos están costando menos que si las construyésemos. En segundo lugar, que las poblaciones no tengan viviendas vacías en sus cascos urbanos. Ya saben que la tendencia de construcción de obra pública suele ser a las afueras de los cascos urbanos, y esto nos permite que los pueblos no tengan viviendas vacías en los cascos urbanos. Que se pueda hacer uso inmediato de ellas, sin necesidad de esperar a que se termine la construcción de la promoción. Y que la recuperación del sector de la construcción sea vía rehabilitación de las viviendas, que es una forma de recuperar el sector de la construcción mucho más sostenible que la construcción de obra nueva de forma descompasada, como se hizo en los últimos años. Las 51 viviendas de las que les hablo estarán situadas en las siguientes poblaciones: 8 de ellas en Almendralejo, 20 viviendas en bloques
con una superficie aproximada de 90 metros cuadrados en Don Benito, 13 viviendas unifamiliares con una superficie de 90 metros cuadrados en Aliseda, 6 viviendas en bloques en la localidad de Hervás, 3 viviendas unifamiliares en Santa Marta de Magasca y una vivienda unifamiliar en la localidad de Palomas. Por darles un ejemplo, el precio de estas viviendas no es en ningún caso superior a los 45.000 euros y, como comprenderán, están muy por debajo de lo que sería el acometer estas viviendas en construcción de obra nueva. Por lo tanto, estamos optimizando recursos y poniendo a disposición inmediata de las personas que más lo necesitan estas viviendas. La compra se ha hecho por parte de la Junta de Extremadura a la empresa pública Urbipexa y también a Caja Rural. Y en esta línea vamos a seguir actuando para hacer efectivo el derecho a la vivienda y la recuperación del sector de la construcción. Por mi parte, nada más con respecto a esta rueda de prensa y quedo abierto a cuantas preguntas, dudas, sugerencias tengan sobre este o cualquier otro tema que les interese. ¿Alguna vivienda que están vacías? ¿Lo van a seguir con este proyecto adelante? Sí, será un objetivo de legislatura seguir adelante intentando que desaparezca en la Comunidad Autónoma de Extremadura la vivienda vacía por los 3 mecanismos que he dicho: Observatorio de la Vivienda, Ley de Emergencia Social de la Vivienda y, por supuesto, la adquisición de viviendas vacías. Siempre que la adquisición de viviendas vacías no valga más el collar que el galgo. Quiero decir, si nos vale menos construirla, evidentemente por esas no optaremos. Pero deben entender también que las entidades financieras, lo que son las entidades financieras, tener viviendas vacías les supone un lastre en su cuenta de resultados. Y ellos son los primeros interesados en que no quieren tener viviendas. Por lo tanto, estamos llegando a unas negociaciones con ellos que nos permitirá poder disponer de viviendas bien a través de las entidades financieras o bien a través de sus filiales inmobiliarias. Seguiremos en esta línea. Hola, se supone que cuando compran viviendas es porque con el parque público es insuficiente. Pues hasta que nos diga lo contrario el Observatorio de la Vivienda, que sabremos cuántas viviendas vacías hay, lo que está claro es que tenemos demandantes de viviendas sociales. Y si tenemos demandantes de viviendas sociales, hay que dar una respuesta a esas personas. Por lo tanto, por eso incrementamos el parque. El observatorio también nos va a permitir, en relación a la pregunta que me haces, el observatorio también nos va a permitir saber cuántos de los inquilinos de las viviendas sociales actuales están dispuestos a comprar su vivienda. ¿Y qué es lo que queremos hacer con esto? Ordenar el parque residencial público de Extremadura. Es decir, si esos inquilinos quieren comprar esa vivienda, le vamos a facilitar que compren esa vivienda, de tal suerte que haya una renovación periódica en ese parque público de viviendas. Quería preguntar sobre, ¿por qué estas localidades y no otras? Si era por donde hay más demanda, porque donde lo han puesto más fácil, no sé. En algunos sitios porque es donde más la demandan, porque el núcleo de población como Don Benito es un núcleo de población importante, o Almendralejo, que es un núcleo de población importante, pero luego también he de decirle que se han dado las circunstancias óptimas para que esto ocurra. En una de las poblaciones nos acogemos a un área de rehabilitación urbana que ya teníamos en marcha. Por otro lado, conocíamos de la necesidad de venta por parte de la empresa pública Urbipesa de este tipo de viviendas y no queremos. Si estamos intentando publicar una ley de emergencia social de la vivienda para que las entidades financieras no tengan viviendas vacías, ¿cómo vamos a querer que una empresa pública de la Junta de Extremadura tenga viviendas vacías? Por lo tanto, lo que mejor podemos hacer es comprar esas viviendas para ofrecerlas al alquiler asequible. Y luego, evidentemente, la negociación, que ha sido más fácil en estas viviendas, y seguiremos trabajando futuras negociaciones de compra con otras entidades. ¿Más?
Sí, buenos días, consejero. El Partido Popular, sobre otro asunto, el Partido Popular acaba de dar rueda de prensa y, bueno, ha criticado lo que ellos llaman recortes flagrantes en la sanidad en Extremadura, y también Fernando Pizarro, el portavoz del PP, ha denunciado un caso que se está dando en el Centro de Salud Zona Norte de Mérida, en el que asegura que se está negando aumentar el cupo de pacientes para el centro de salud, es decir, que se están dando solicitudes para solicitar, valga la redundancia, médico de cabecera, y que se les está negando porque no hay personal. ¿Qué responde ante esto? Con respecto al primer asunto, si llamamos cerrar hospitales a que hayan estado operativos y programados más de 120 quirófanos programados, si llamamos cerrar hospitales a que se hayan realizado más de 1.500 consultas, pruebas complementarias o actuaciones en los hospitales de día de nuestros centros sanitarios, si llamamos cerrar hospitales a que no se ha cerrado ninguna planta de ningún hospital de Extremadura en esta semana, pues entonces no podemos hablar de recortes. Recorte podemos hablar del Gobierno del Partido Popular, que en los 4 años recortó 1.032 millones de euros para la financiación de la sanidad pública. Y recortes podemos hablar del cierre de los más de 20 puntos de atención continuada durante el Gobierno del Partido Popular. Segunda cuestión. Yo estoy muy satisfecho de la oposición que está haciendo el Partido Popular, porque no tendrán otra cosa cuando lo que es la gestión ordinaria de las áreas administrativas de los equipos de atención primaria es su objeto de deseo. Quiero decir, hay un decreto de mapa sanitario que ellos se negaron a revisar, que este Gobierno está revisando. Por lo tanto, no se nos puede echar las culpas a nosotros de que en el Centro de Salud de Mérida Norte quepan más o menos pacientes, porque le recuerdo al señor Pizarro que las zonas de salud dependen de un decreto de mapa sanitario. Y aquí los únicos que hemos hecho revisiones del mapa sanitario hemos sido los gobiernos socialistas. Que se lo pregunte al mismo, porque a lo mejor obtiene la respuesta. Y luego lo que me parece es que el Partido Popular sigue instalado en un ataque frontal para desgastar la sanidad pública. Y me pregunto, ¿qué intereses pueden tener siguiendo atacando la sanidad pública? ¿Qué quieren? ¿Que vayamos a un sistema de beneficencia como quisieron hacer ellos con su Real Decreto Ley 16/2012? ¿Más? Sí, sobre el Hospital San Pedro de Alcántara, ¿ha funcionado bien durante el fin de semana la quinta y sexta planta? ¿Ya está todo en orden? Correctamente, y hoy ya han empezado las cirugías programadas. No ha habido ninguna incidencia. Respecto al convenio anterior, sí, se ha dicho que era retroactivo, he sí, querido oír. ¿Eso quiere decir que se le van a devolver el dinero? Puede devolverse el dinero en aquellos casos en los que se estudie, en los que se aporte la documentación, porque lo que dice la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es que será retroactivo lo de la cláusula suelo hasta cuando dicta sentencia el Tribunal Supremo Español, que es en el 2013. Sería de 2016 a 2013 y solo en aquellos casos en los que se ha estudiado por la entidad financiera y por los propios clientes de los préstamos hipotecarios. Una duda de nuevo con lo de la vivienda, la compra de vivienda. Sí. Ha dicho que lo han comprado a Aurupipexa, si no he entendido mal, y a Caja Rural. A Caja Rural, sí. Sí, pero ¿una persona particular puede ofrecer también su vivienda a la Junta siempre que esté en ese precio que ha comentado? Si lo quiere, ¿por qué no? Nosotros estamos dispuestos a llegar a acuerdos con todo el mundo, como siempre lo hemos demostrado. No sé si es porque he llegado tarde o no me he enterado bien, pero del convenio anterior con CaixaBank, sí. ¿hay un número de beneficiarios? ¿Son todas las personas que tenían hipotecas? ¿Son gente que tenía firma de hipoteca a través de... No tengo aquí el número. de Sé que se firmaron varios convenios y se firmaron con varias entidades financieras. Se firmó uno en el 2006, otro en el 2008 y otro en el 2011, si no me falla la memoria.
y no tengo aquí el dato concreto. No sé si lo puedo conseguir. Si lo puedo conseguir, lo tendrá esta mañana. Una de las compras que llama la atención son las 13 unifamiliares de Aliseda. Sí. Es un pueblo relativamente pequeño y tampoco... ¿hay demanda o cómo se va a hacer con estas viviendas? Si las hemos comprado porque hay demanda. Sí, es que estamos hablando de dinero público. Entonces, me alegro que me hagas esa pregunta. ¿Más? Muchas gracias.